Pues se nos ha colado también a Isabel II, que está muy cerca de esta rotonda, en conmemoración o en honor a Hernán Pérez del Pulgar. Igual que este libro que tengo aquí, pero realmente lo importante es que lo ha escrito y es una escritora de aquí, de Ciudad Real, que tengo un especial cariño por ella y que la tengo aquí esta tarde, aunque me la he tenido que traer a rastra. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. A ver, Marta, yo creo que era necesario hacer un poco justicia con los personajes nuestros, y tenemos aquí a alguien que significó mucho y que se sabe muy poco de él, ¿no? Sí, en realidad yo siempre digo que Hernán Pérez del Pulgar, si hubiera nacido en Burgos, sería Cid. Pero ha nacido en Ciudad Real y Ciudad Real no es una ciudad que mire mucho su historia. Y es un gran olvidado. En esta novela tiene una trama, cuenta un poco la historia de este señor, sus andanzas, y hay bastantes pesos. Tenemos a un señor muy importante, pero bueno, cuéntanos un poco sin desvelarnos cuáles son los puntos fuertes del libro. Bueno, los puntos fuertes es una biografía novelada, es decir, no es una novela histórica al uso que crea un mosaico de personajes, está centrada sobre él. Lo peculiar, por decirlo así, es que está contada desde diferentes puntos de vista. Según las personas que compartieron con él ciertas épocas de su vida, pues esas personas son quien narran los hechos. Por ejemplo, el libro comienza con Mencía, que es su hermana mayor, que cuenta los primeros años de Hernán, pues su educación, cómo vivía aquí en Ciudad Real, que es realmente el tiempo que pasó en Ciudad Real, porque luego se fue a luchar primero en la guerra civil de Isabel la Católica contra Juana la Beltraneja y luego a Granada. Decir también que tenemos un museo muy conocido, el Museo López Villaseñor, que ahí realmente es donde él nació, ¿no? Sí, es su casa natal y de hecho muchos ciudadrealeños la recuerdan por el carromato que había a la puerta del museo antes de que este fuera museo. Es uno de los pocos edificios civiles que se ha conservado en la historia de Ciudad Real. Que se mantienen. Bueno, en la novela se cuenta también distintos personajes. Concretamente, bueno, yo siempre parece que tiramos hablando de las mujeres, pero creo que es difícil que en una novela de un personaje tan ilustre, ¿no?, o con tanto peso, cobre tanta importancia el papel de la mujer, ¿no? Quizá porque lo ha escrito una mujer. Pequeño detalle. Entonces, me resultaba muy interesante introducir el punto de vista de una mujer en una historia de guerra de hombres para contar un poco cómo era la vida de la mujer hasta hace 50, 60 años, y más de una mujer noble, cuya labor en esta vida era casarse, parir hijos y se acabó. O sea, obligatoriamente no podía trabajar, no podía hacer absolutamente nada más. Entonces, el contraste de Hernán, que es el hombre de acción, es su hermana Mencía, que es la mujer pasiva, que está esperando que alguien haga que pase algo con su vida, porque ella no tiene el derecho de hacerlo. O sea, como un poco la limitación que tenía contra la que no podía luchar. Efectivamente, y luego en oposición a Mencía aparece el personaje de Isabel la Católica, que es una mujer que rompe un poco con este esquema, que es una mujer que manda, que tiene poder. Bueno, decir también que tenemos otra trama bonita o importante o punto fuerte de la novela, que es una persona que era su escudero, que se convierte en su escudero, que se convierte al cristianismo, que es Hassan Yusuf, o algo así, si soy capaz de decirlo. Cuéntanos qué esconde este personaje. Es quizá el personaje más inverosímil de la novela, pero es real, es histórico. O sea, todo lo que se cuenta es histórico, tiene base histórica. Hassan Yusuf era un musulmán de Loja que, fascinado por la figura de Hernán Pérez del Pulgar, se convirtió al cristianismo, se rebautizó como Pedro del Pulgar y se puso al servicio de Hernán, y estuvo así hasta el fin de sus días. Entonces, para mí es el personaje más importante de la novela, porque es el que hace que Hernán evolucione. O sea, al principio de la novela presenta a un Hernán juvenil, con mucha fuerza, con muchos principios, pero muy enfocado a la guerra. Después de luchar en la guerra civil, ve que no le ha satisfecho mucho la experiencia, pero dice, bueno, es que eran cristianos, eran hermanos. Entonces en Granada dice que con los moros era otra cosa, pero claro, Hassan Yusuf es el otro, y el otro es humano, y el otro sufre, y el otro tiene una familia como tiene él. Entonces le hace como un clic para darse cuenta de que al final todas las guerras son igual de crueles y de injustas.
Porque a la hora de plasmar todo esto en un libro, supongo que te has documentado muchísimo. ¿De dónde has conseguido material? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Pues la verdad es que no me acuerdo el tiempo, pero, No lo cuento. pero bastante tiempo. Lo que pasa es que yo soy periodista de profesión, entonces era como estar documentando para un artículo. Lo único que las fuentes eran distintas. Gracias a Dios, con Internet ahora mismo he podido escribir, por ejemplo, la batalla de Bentomiz en Málaga sin haber puesto un pie en Bentomiz. Gracias al archivo local de allí, gracias al Google Maps, que lo pones donde necesitas y sabes cómo es el terreno, pues este libro hace 15, 20 años no lo podría haber escrito. Entonces es un proceso largo, pero entretenido. Te vas encontrando con cosas que no sabías o que no te esperabas. Por ejemplo, cuando ya tiene 70 años largos, el rey Carlos I le llama para combatir en la guerra contra Francia y conoce, no sabemos si conoce o coincide en una batalla con Ignacio de Loyola. Y lo conoce no por el fundador de los jesuitas, sino porque es un hombre que le pasó una bala entre las piernas, una bala de cañón. Entonces estas cosas las vas descubriendo conforme vas documentándote y claro, las aprovechas. Curiosidades. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees Primero quería preguntarte qué te ha llamado más la atención del personaje ya como ciudad realeño, por así decirlo, nacido aquí. Pues a ver, es que el problema de Hernán es el que tenemos hoy en día muchísimos jóvenes. O sea, que no pasa de moda. No, que para poder medrar en su profesión o poder tener un futuro tuvo que salir de Ciudad Real. Si él se hubiera quedado en Ciudad Real, seguramente su casa seguiría siendo la casa de los Hernán del Pulgar, pero su nombre no hubiera pasado en la historia. Entonces, como ciudadrealeño quedan las reliquias físicas, pues su casa y poco más. Fuera de Ciudad Real se instituyó el Marquesado del Salar, del que él fue él ostentó cuando en vida, y poco más. O sea, no es un personaje que esté muy documentado en la historia. Tan solo en los años aquellos del romanticismo, Francisco Martínez de la Rosa, Pedro es el de los coches, le hizo una breve reseña de sus hazañas, que ha sido una fuente increíble para la documentación, porque venían enumeradas, no era un personaje desarrollado, pero sí que venían todas las hazañas y lo que recibió por cada hazaña. Y yo creo que lo más interesante de Hernán es que hay 40 años de su existencia que desaparece de la vida pública. Él es un hombre de guerra hasta los 40 años, hasta la toma de Granada, y luego desaparece. Sus coetáneos, como el gran capitán, se van a Italia a seguir la lucha y él, sin embargo, no lo hace. No se sabe nada de eso. Desaparece de la esfera pública, reaparece como historiador, escribiendo las hazañas del gran capitán, pero se borra, digamos que se borra. Entonces, eso, claro, ese vacío histórico, como escritora, es una joya, porque lo tienes que llenar. Entonces yo creo que es la parte más interesante, la parte final, sobre todo porque uno de los beneficios que le otorgó Isabel la Católica por sus hazañas fue ser enterrado junto a ella y su marido en la capilla real de la Catedral de Granada. Sin embargo, como él murió con 80 años, pasó mucho tiempo desde que murió Isabel la Católica, está enterrado no en la capilla real, sino justo a la entrada. Entonces, en Granada hay un dicho popular que es: no estás ni fuera ni dentro, como el pulgar. Entonces hay como una sensación de amargura porque la corona terminó como traicionando a una persona que había luchado mucho por ella. O sea, el personaje es un poco, pues está pintado como un poco perdedor al final. Pero injustamente, realmente, quizá. Sí, justamente era una cuestión de todas las tierras que se habían repartido durante la conquista de Granada. La corona las terminó reclamando para poder repoblar las zonas, porque ningún castellano, ningún aragonés quería ir a Granada, que era un sitio inestable, donde había revueltas, y por mucho que ofrecieran a los repobladores, era imposible llenarlos, tenían que ofrecerle más cosas, más tierras, más. Entonces le fue requisado casi todo, menos el título del señor del Salar. Y empezábamos hablando de que quizás no hay justicia con respecto a este personaje, que quizás de los más importantes de Ciudad Real, que ha dado Ciudad Real. ¿Por qué crees a la hora de documentarte que existe este poco valor por lo nuestro aquí?
A ver, En muchas ocasiones, no siempre. sí, no sé, pasear por Ciudad Real igual te da una pista. Somos una ciudad de más de 750 años que no conserva un casco urbano antiguo, como Toledo, como Segovia. En 750 años nuestra arquitectura prácticamente no ha dejado un sello. Entonces somos una ciudad que no nos preocupa demasiado nuestro pasado o qué ha habido detrás. Y haz la prueba, sal a la calle y pregunta quién fue Hernán Pérez del Pulgar. Nadie lo sabe. O sea, tiene su colegio, su instituto, una rotonda, una calle aquí muy cerquita, pero realmente muy pocos ciudadrealeños saben lo que hizo. Y yo creo que este libro es un poco por eso. Porque un día pasé por la calle y dije, ¿este hombre qué hizo? Y empecé a documentarme y... ¿Por la calle o por la rotonda? Por la calle. Por la calle. O sea que ya tenemos la solución, ¿no? Tenemos un libro mágico que nos puede hacer conocer más nuestro pasado y lo que hemos tenido aquí tan cerca. Esa es mi intención. Mi intención al escribirlo era recuperar un personaje que es nuestro y que no conocemos y que ha caído en el olvido y recuperarlo de ahí. ¿Lo presentabais antes, lo presentabas un poco antes de verano, o más o menos a puertas del verano? Un poco cómo ha ido la evolución de esta primera novela publicada, pero realmente sí que llevas muchos años dedicada a escribir. Bueno, yo escribo siempre, es de formación profesional y por gusto también. Pero esta novela, la verdad es que cuando dicen que es como tener un hijo, es que es verdad, es que tiene vida propia. Por Twitter y Facebook me escribe gente que yo no conozco a felicitarme o a decirme, jolín, me he sentido muy identificada con Mencía o me encanta, sigue escribiendo. Cuando es gente que yo no conozco, porque claro, la gente que tienes alrededor es lógico, no te van a decir, qué pestiño. Y luego las críticas que estoy recibiendo también son todas muy positivas. Lo cual te anima a seguir. Yo seguiré, aunque las críticas sean malas. De hecho, echo de menos alguna crítica mala para poder aprender un poco, porque si todo está tan bien, jolín, que me den el Nobel a mí, no a Bob Dylan, ¿sabes? Oye, te va su tiempo, cumplió unos pocos años más y ya está. Pero estoy muy contenta, la verdad. Pues este libro lo podemos adquirir aquí en Ciudad Real también, ¿no? En las librerías. Pues aquí sé que está en Litec. Sé que está en Litec y luego está en plataformas digitales como Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, las principales. Así que ya está. O sea que si queremos podemos asomarnos al instituto, a la calle o la rotonda, hasta la avenida del Hospital, pegada a Isabel la Católica. Que he dicho yo Isabel II antes, yo creo. Pues Marta, mucha suerte con este libro, esperamos que nos traigas más y sobre todo porque se haga justicia con estos personajes. ¿El próximo será de algo parecido? Aunque no me van a decir nada, ¿no? El próximo es una locura. ¿Una locura? ¿Para cuándo más o menos? Cuando Dios quiera. Qué profesional. Pues Marta, muchas gracias y esperemos que nos sigas contando y que igual te vemos en los premios Planeta, por ejemplo, para empezar, para abrir boca. No estaría mal. Sí, escritora Nobel. Bueno, pues continuamos hablando de ciudadrealeños que abogan por lo nuestro. Tenemos el ejemplo de Marta Castro con este libro, el de las hazañas, que se lo dedico personalmente.